Tuve que elegir entre salvar a mi hermano de la bancarrota o denunciar sus actos ilegales, después de descubrir que había estado robando a nuestros padres ancianos. La voz de mi hermano, David, al teléfono, se sentía más delgada que de costumbre, despojada de su habitual tono bravucón y arrogante. Era una llamada de auxilio, de esas que, aun a sabiendas del desastre que contenían, un hermano nunca puede ignorar. Estoy jodido, Leo, susurró, y el sonido de su respiración entrecortada al otro lado de la línea fue el primer escalofrío. David, el hermano mayor, el siempre exitoso, el dueño de una empresa de desarrollo tecnológico que cotizaba alto, nunca usaba esa palabra. Me explicó, con rodeos nerviosos que me resultaron familiares, que su último proyecto había colapsado, dejándolo en una bancarrota técnica, una cifra de 6 ceros en deuda que, según él, lo dejaría en la calle. Me pidió ayuda, un préstamo que solo una gran suma de mi propio capital de arquitecto independiente podría cubrir, y me juró que lo recuperaría todo con su próxima gran idea. La petición de dinero no era lo que me inquietaba. David siempre había sido un imán para el riesgo y, ocasionalmente, para el fracaso. Lo que me puso en alerta fue la urgencia y la reticencia a darme detalles concretos. Le pedí estados financieros, balances, cualquier documento que justificara la magnitud de su caída. Él se negó, argumentando que era demasiado complicado y que solo necesitaba mi fe. Esa negativa, esa evasión, contrastaba con el terror genuino en su voz. Acepté pensarlo, pero en mi mente, la alarma ya sonaba a todo volumen. La verdadera tormenta se desató 3 días después, durante mi visita rutinaria a casa de nuestros padres. Ambos, ya entrados en sus 80, vivían en su gran casa de campo, dependientes de las visitas y la ayuda financiera ocasional. Mi madre, una mujer que nunca perdía el hilo, se quejó de un pequeño problema con su seguro médico. Una prima no se había renovado y el banco le había cobrado una multa por retirar más de lo permitido. Me acerqué a ayudarla a revisar sus documentos financieros. Lo que encontré no fue un error administrativo, sino un agujero negro. Al revisar los estados de cuenta bancarios, noté una serie de transferencias recurrentes y cuantiosas, realizadas durante los últimos 2 años. Que se desviaban de la cuenta de ahorros de mis padres directamente a una cuenta con un alias oscuro, Inversiones DS. La frecuencia y la cantidad de las transferencias eran alarmantes, sumando una cantidad que equivalía a casi la mitad de los ahorros de toda su vida, destinados a su cuidado y jubilación. Mis padres, confiados y poco dados a revisar los detalles, no se habían percatado. Luego, un pensamiento frío me golpeó, la deuda de David, su empresa colapsada, la necesidad de una inyección de capital. Busqué en los archivos de la casa y, escondido bajo una pila de documentos viejos en el despacho de mi padre, encontré un archivo de préstamos y hipotecas. En la última página, un convenio firmado con letras temblorosas de mi padre, cedía la administración de todas sus cuentas de ahorro e inversión a un gestor financiero de confianza. El gestor de confianza era David. El alias Inversiones DS no era otro que David Smith. La llamada de auxilio de mi hermano no era la de un hombre quebrado por el riesgo, sino la de un ladrón atrapado en su propia telaraña, que había saqueado a nuestros padres para intentar salvar su negocio, y ahora, al no poder devolver el dinero, se enfrentaba a la ruina total. La bancarrota de David no era solo un desastre financiero, era el resultado de una traición familiar imperdonable. La elección se presentaba ante mí, brutal y absoluta, salvar al ladrón o salvar a las víctimas. El descubrimiento me dejó en un estado de negación mezclado con una rabia sorda y helada. La evidencia era irrefutable, la firma de mi padre, la cuenta destino con el alias de mi hermano, la cronología que coincidía perfectamente con la época de inversión agresiva de su empresa. Pero lo más difícil de procesar era la imagen de David. No era un estafador callejero, era mi hermano mayor, el que me había enseñado a montar en bicicleta, el hombre que presumía de su ética de negocios, el que siempre enviaba los regalos más caros a nuestros padres en Navidad. La traición era tan profunda que me costaba respirar. Decidí que la confrontación no podía esperar, pero debía ser controlada. Organicé un almuerzo con David en un restaurante elegante del centro, un lugar que a él le gustaba, un escenario neutral donde su ego empresarial estaría a flor de piel. Me aseguré de llevar conmigo, discretamente escondida en mi maletín, la carpeta con los estados de cuenta y el convenio de gestión financiera que había firmado mi padre. Mientras esperábamos la comida, David se explayó sobre su pequeño bache, minimizando la situación y volviendo a la súplica de dinero con una sonrisa forzada.
Finalmente, cuando los platos llegaron, dejé mi tenedor y lo miré fijamente. Le pregunté directamente sobre su bancarrota y su necesidad de capital, pero esta vez, con una demanda de la verdad. Al notar mi seriedad, David se puso a la defensiva, acusándome de no confiar en él. Fue entonces cuando hice mi jugada. Deslicé la carpeta abierta hacia él, exponiendo las transferencias bancarias de nuestros padres y el convenio de administración. La transformación en su rostro fue instantánea y horrible. El color desapareció, su sonrisa se convirtió en una mueca de pánico y sus ojos, que siempre habían sido arrogantes, reflejaron un terror animal. Intentó recoger los papeles rápidamente, murmurando excusas incoherentes sobre inversiones temporales y préstamos que iba a devolver, pero ya era demasiado tarde. El ruido del tenedor de David al caer sobre su plato vacío resonó en el silencio de nuestra mesa, un eco de la vergüenza. David, le dije, manteniendo la voz baja para no atraer la atención de los otros comensales, esos no son préstamos. Eso es robo. Nuestros padres son ancianos y confían en ti ciegamente. Has tomado casi la mitad de sus ahorros de jubilación, David. Y ahora vienes a mí pidiendo dinero para tapar el agujero que tú mismo hiciste. El restaurante, la comida y la gente desaparecieron, solo existía la mesa entre nosotros, separando al hombre que era mi hermano del criminal que acababa de desenmascarar. Me confesó, con la voz apenas audible, que el plan original era tomar el dinero, usarlo para salvar la empresa y devolverlo todo con ganancias antes de que ellos se dieran cuenta. Pero la empresa falló, y el dinero se esfumó. Su bancarrota no era solo suya, era también la de nuestros padres. La elección ahora no era solo una cuestión de moral, sino de vida o muerte para el futuro de nuestra familia anciana, y yo era el único que tenía la prueba de la traición. La confesión de David no trajo consigo el alivio de la claridad, sino la pesada carga de la decisión inminente. La vergüenza y el pánico se habían apoderado de él en el restaurante, y suplicó, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, que mantuviera el secreto. Si esto sale a la luz, me imploró, su voz apenas un susurro roto, no solo iré a prisión por fraude a personas mayores, sino que el SOC matará a mamá y a papá. Te lo juro, Leo. Dame una semana, te juro que consigo un préstamo de otro lado, vendo mi casa, haré lo que sea para devolverlo. Pero si los denuncias, si esto se hace público, habrás destruido a toda nuestra familia, incluyéndolos a ellos. Sus palabras, manipuladoras y genuinas a partes iguales, me golpearon con fuerza. David, el ladrón, me estaba pidiendo que eligiera entre la justicia legal y la supervivencia emocional de nuestros padres. Yo, como arquitecto independiente, tenía nociones de la ley, suficientes para saber que el delito de mi hermano, el robo agravado a personas vulnerables, era severamente castigado. Una denuncia formal significaría una investigación, la congelación de cuentas de nuestros padres como evidencia, el inevitable juicio y, casi con certeza, una larga condena para David. La imagen de mi madre, frágil y confiada, enfrentando el dolor y la humillación pública de la traición de su propio hijo, me causó un dolor punzante. Esa noche no pude dormir. Me pasé horas caminando por mi estudio, las pruebas del crimen esparcidas sobre la mesa de dibujo como planos de un desastre. La ley me obligaba a denunciar. Mi código moral me exigía proteger a mis padres de un daño mayor que el financiero, el daño emocional. Si David iba a prisión, ellos nunca se recuperarían del golpe, su fe en la familia quedaría destrozada en sus últimos años. Pero si yo lo encubría, si le daba el dinero para tapar el agujero, me convertiría en su cómplice. Estaría premiando su traición y poniendo en riesgo mi propio futuro financiero, además de vivir con el peso de la mentira. Al amanecer, tomé una decisión provisional. Le diría a David que le daría el dinero para cubrir una parte del agujero, lo suficiente para detener el colapso inmediato de sus finanzas y evitar que la bancarrota se hiciera pública de inmediato. Pero esta ayuda vendría con una condición draconiana, él debía firmar una confesión legal, un documento notariado, en el que reconocía la deuda y el origen fraudulento de los fondos. Además, debía ceder la administración de todos sus bienes restantes, incluyendo su casa y cualquier activo empresarial, a un fideicomiso bajo mi control. No lo haría por amor fraternal, sino como una medida de contención y de protección de los activos restantes de mis padres. Si él se negaba, o si intentaba engañarme de nuevo, yo activaría la denuncia de inmediato. Era un juego peligroso, una apuesta a la moralidad fracturada de mi hermano, pero era la única forma de comprar tiempo y evitar que el cielo se cayera sobre las cabezas de nuestros ancianos padres.
La tensión entre David y yo se había solidificado en algo denso e irrespirable, una mezcla tóxica de resentimiento y desesperación. Él sabía que yo tenía las pruebas para enviarlo a prisión, y yo sabía que su pánico era lo único que me daba poder para controlarlo. 2 días después de nuestro almuerzo desastroso, nos encontramos en la oficina de un notario público, una figura ajena a nuestro drama familiar, encargada de oficializar el pacto que yo había impuesto. David llegó con el semblante pálido, pero con un atisbo de la vieja arrogancia en sus ojos, una señal de que ya estaba planeando cómo recuperarse de este revés. Yo, por mi parte, había preparado documentos que no dejaban lugar a dudas, un pagaré detallando el monto exacto robado a nuestros padres, más intereses punitivos. Una sesión de gestión de sus activos restantes a un fideicomiso independiente y, lo más crucial, una confesión notariada firmada por él, donde reconocía la apropiación indebida de fondos. Aunque esta confesión no podía ser usada directamente en un juicio penal sin mi testimonio, lo que implicaría la devastación familiar, era mi póliza de seguro, una espada de Damocles que colgaría sobre su cabeza. Leo, esto es excesivo, protestó David, su voz recuperando algo de su volumen habitual, intentando jugar la carta del hermano ofendido. Me estás tratando como a un criminal común. Somos familia. Eres un criminal, David, repliqué, sin levantar la voz, mirando directamente a los ojos del notario para asegurarme de que mi calma pareciera autoridad legal. Y robaste a nuestros padres, a quienes juraste proteger. Esto no es un trato familiar, es la única alternativa a una llamada telefónica a la policía en este instante. Firma, o te entrego las pruebas a la fiscalía antes del anochecer. La amenaza funcionó. David, humillado y acorralado, firmó cada documento con la rabia contenida. Al ver su firma en la confesión, sentí un nudo de dolor en el pecho. No celebraba su derrota, sino la pérdida irreparable de mi hermano. Yo le entregué un cheque certificado, la suma exacta que él necesitaba para evitar la quiebra pública inmediata. Era mi dinero, gran parte de mis ahorros, la penitencia que pagaba por la sangre que compartíamos. El pacto establecía que David tenía 6 meses para comenzar a pagar el dinero a un nuevo fondo fiduciario para el cuidado de nuestros padres, y que yo supervisaría cada movimiento financiero suyo hasta que el último céntimo robado fuera devuelto. Al salir de la notaría, nos separamos sin una palabra. La bancarrota de David se había evitado, y mis padres estaban, por ahora, protegidos del SOC. Pero la elección no había terminado, solo había entrado en una fase de vigilancia activa. Ahora era el carcelero silencioso de mi propio hermano, y la presión de ocultar la verdad a nuestros padres, mirándolos a los ojos sin revelar la traición de su hijo favorito, comenzaba a corroerme por dentro. El silencio era mi nuevo cómplice, y me sentía terriblemente solo. Los meses siguientes fueron una tortura silenciosa. Mi vida se había transformado en una doble existencia. Por un lado, era el hijo diligente que visitaba a sus padres, compartía bromas y fingía admiración por el éxito continuado de David en sus negocios. Por otro, era el auditor implacable, revisando obsesivamente los informes financieros de mi hermano, asegurándome de que el dinero que le había prestado y, más importante aún, el dinero robado a nuestros padres, comenzara a regresar al fideicomiso. El peso del secreto era una losa que me dificultaba la respiración, especialmente cuando mi madre, con su habitual cariño, me preguntaba con orgullo sobre el nuevo proyecto empresarial de David. David, por su parte, se movía entre la humillación y el resentimiento. Había evitado la bancarrota y la prisión, pero vivía bajo mi constante vigilancia. Nuestros encuentros, antes marcados por la fraternidad, ahora eran meras reuniones de negocios frías, donde yo exigía cuentas y él presentaba números con una cortesía forzada. Empezó a devolver pequeñas sumas al fideicomiso, lo suficiente para demostrar que cumplía el pacto, pero la cantidad total robada era tan grande que el proceso se sentía interminable. Yo sabía que él me odiaba, su mirada, esquiva y llena de una ira contenida, lo decía todo. Él me veía no como el hermano que lo había salvado, sino como el verdugo que lo había despojado de su libertad y de su orgullo. El mayor peligro no era David, sino el riesgo de que la verdad saliera a la luz por accidente. Un día, mientras ayudaba a mi padre a ordenar un viejo escritorio, encontré un talonario de cheques que no reconocí. Mi padre, con la confusión propia de su edad, me explicó que David le había pedido que firmara algunos cheques en blanco para facilitar las inversiones. Sentí un escalofrío helado. David había explotado la confianza de nuestro padre hasta un nivel escalofriante, y aunque él ya no tenía acceso directo a las cuentas, la manipulación emocional seguía siendo una herramienta a su disposición.
tuve que actuar con rapidez. Convencí a mis padres, con una historia inventada sobre seguridad bancaria moderna, de que cambiaran todas sus cuentas a un banco diferente, transfiriendo la administración legal a mí, con una cláusula estricta que requería mi firma y la de mi madre para cualquier retiro grande. Esto me garantizaba que David, aunque se esforzara, no podría volver a tentar la traición. La maniobra funcionó, pero aumentó mi agotamiento emocional. Estaba constantemente mintiendo a mis padres para protegerlos del hombre que los amaba, a su manera retorcida, y al que yo, todavía, consideraba mi hermano. El dilema ya no era si denunciar, sino cuánto tiempo podría soportar ser el único guardián de esta verdad destructiva antes de que me consumiera por completo. El supuesto periodo de vigilancia activa se suponía que debía ser una fase de recuperación, pero pronto se convirtió en una trampa. 2 meses después de la firma del pacto, David empezó a mostrar signos de recaída. Las transferencias al fideicomiso de mis padres se volvieron esporádicas y menores, y sus informes financieros, que yo revisaba semanalmente, comenzaron a presentar agujeros y justificaciones vagas sobre costos operativos imprevistos. La presión de la bancarrota se había aliviado temporalmente, pero el patrón de evasión y riesgo de David era inmutable. Decidí ir más allá de los documentos oficiales que me entregaba. Con la ayuda de un viejo contacto en contabilidad forense, investigué las finanzas de su empresa por mi cuenta, accediendo a registros públicos de sus proveedores y clientes. Lo que mi contacto encontró fue escalofriante. David no solo había incumplido el pacto de devolución, sino que había montado un sistema de doble contabilidad. Estaba desviando fondos de la empresa bajo la excusa de pagar a una consultora externa ficticia, que en realidad era una cuenta bancaria a su propio nombre, oculta de mi supervisión y del escrutinio de sus acreedores. Estaba levantando una nueva estructura de fraude, preparando una ruta de escape. El verdadero golpe llegó al investigar los movimientos de esta cuenta oculta. El dinero no se estaba usando para saldar deudas o intentar salvar la empresa, se estaba gastando en un estilo de vida imprudente. Compras de artículos de lujo caros, viajes de último minuto y, lo que fue el colmo de la insolencia, un depósito considerable para la adquisición de un apartamento en una zona exclusiva de la ciudad. David no solo no sentía remordimiento, sino que había interpretado mi ayuda y mi secreto como una oportunidad para perfeccionar su arte de la estafa, sin el miedo a la denuncia que le había paralizado la primera vez. La idea de la redención fraternal que yo había defendido se desvaneció por completo. Me di cuenta de que mi silencio ya no estaba protegiendo a mis padres del dolor, sino que estaba facilitando el continuo comportamiento criminal de mi hermano. Y potencialmente poniendo en riesgo los activos restantes de la familia. Si David se declaraba en quiebra total ahora, arrastraría consigo las cuentas del fideicomiso que yo había intentado crear, y nuestros padres quedarían sin nada. La hora de la decisión final había llegado. Ya no se trataba de si denunciar o no, sino de cuándo y cómo, para minimizar el daño emocional a nuestros padres y, a la vez, asegurar que David rindiera cuentas por la totalidad de sus crímenes, el pasado y el presente. La espada de Damocles que yo había creado era demasiado débil, era hora de recurrir al martillo de la ley. Con la prueba irrefutable de la doble contabilidad y el uso descarado de los fondos para lujos personales, supe que el momento de la piedad había terminado. Mi pacto de silencio, motivado por el amor fraternal y la protección de mis padres, se había convertido en una forma de complicidad pasiva. David no iba a reformarse, mi ayuda solo había reforzado su convicción de que era intocable. El siguiente paso fue dejar de actuar como hermano y empezar a actuar como la víctima que defendía a sus padres. Elaboré un plan meticuloso para minimizar el impacto en mis padres. Mi primer paso fue contactar a una abogada especializada en delitos de cuello blanco y protección de ancianos, alguien que no estuviera conectada a mi círculo social o profesional. Le expliqué la situación de manera neutral y objetiva, presentando las pruebas, los estados de cuenta originales de mis padres, la confesión notariada de David, la cual, según la abogada, era una pieza de evidencia increíblemente valiosa, aunque no concluyente por sí sola, y los nuevos documentos de la doble contabilidad que probaban el fraude actual. La abogada, una mujer de carácter firme y pragmático, me advirtió de las consecuencias. Si usted presenta esto a las autoridades, su hermano irá a prisión por un largo tiempo. Y sus padres, inevitablemente, se enterarán. El escándalo será público y doloroso. Le expliqué mi principal preocupación, no el castigo de David, sino la protección de mis padres de la ruina financiera y el shock emocional. Le pedí una estrategia que permitiera la recuperación de los fondos robados antes de que la noticia del encarcelamiento de David los golpeara.
La abogada me propuso una solución en dos fases. Primero, usar las pruebas para conseguir una orden de restricción de activos de emergencia contra David. Esto inmovilizaría todos sus bienes, incluyendo la nueva cuenta oculta y el depósito del apartamento de lujo, asegurando que el dinero robado, y el mío, estuviera protegido antes de que él pudiera evaporarlo. Segundo, iniciaríamos una demanda civil discreta en nombre de nuestros padres para la recuperación de los fondos. Solo si David se negaba a negociar la devolución total durante la fase civil, escalaríamos el caso a la denuncia penal, utilizando la confesión notariada y la evidencia de la doble contabilidad. Salí de la oficina de la abogada sintiendo una pesadez inmensa, pero también una extraña claridad. Había cruzado el Rubicón. Ya no era un dilema, sino un proceso legal. Estaba a punto de llevar a mi propio hermano a la justicia, pero esta vez, mi conciencia estaba limpia. Estaba actuando no por venganza o por el miedo a la complicidad, sino por un deber ineludible de proteger a los más vulnerables de la familia. El destino de David estaba sellado por sus propias acciones, y ahora, yo me prepararía para el momento más difícil, sentarme frente a mis padres y, con una compasión que no sentía por David, revelar la traición que estaba a punto de destruir la paz de sus últimos años. La abogada actuó con una eficiencia implacable. En menos de 48 horas, una orden judicial congeló todos los activos de David, desde sus cuentas empresariales hasta la recién descubierta cuenta oculta que financiaba su lujoso apartamento. El golpe fue silencioso pero devastador. David, inmovilizado financieramente de la noche a la mañana, pronto se dio cuenta de que yo era la única persona con el conocimiento y los medios para haber orquestado tal bloqueo. La rabia no tardó en manifestarse. Recibí una llamada de David, histérico y furioso. No me gritó por el robo, sino por la traición. Y me has arruinado, Leo. Y me has traicionado. Somos hermanos. ¿Cómo pudiste hacer esto después de que te rogué que me ayudaras? Mi voz, por primera vez en meses, fue firme y desprovista de culpa. Yo te ayudé, David. Te di una oportunidad de redención y usaste mi dinero y la fe de nuestros padres para financiar una doble contabilidad y un apartamento. Ya no te estoy traicionando. Estoy ejecutando la justicia en nombre de mamá y papá. Le informé sobre la demanda civil iniciada en nombre de nuestros padres y le di un ultimátum final, devolver cada centavo robado y transferir los activos necesarios para cubrir los intereses punitivos. O la abogada procedería con la denuncia penal por robo agravado a ancianos, usando la confesión notariada. Colgué antes de que pudiera responder. El momento más difícil, el que había postergado durante meses, llegó esa misma tarde. Fui a casa de mis padres con el rostro de un hombre que carga el peso del mundo. No podía simplemente dejar que se enteraran por la prensa o por la policía. Senté a mis padres en el salón, les di la mano para infundirles calma, y comencé con la verdad más suave que pude construir. Mamá, papá, tengo que hablarles de David, empecé, y mi voz se quebró al pronunciar su nombre. Les expliqué que David había tenido serios problemas financieros y, en su desesperación, había abusado de la confianza que le dieron para administrar sus cuentas. Les mostré los estados de cuenta con las transferencias y el convenio de gestión que les había hecho firmar, manipulando su confianza. No usé la palabra robo al principio, sino apropiación indebida y engaño. La reacción de mis padres fue la que más temía, no rabia, sino incredulidad y un dolor profundo. Mi padre, con las manos temblorosas, examinó los documentos, su rostro arrugado por la confusión. Mi madre, incapaz de procesar la traición de su hijo, empezó a llorar en silencio, repitiendo, David nunca haría algo así. Él nos quiere. Tuvieron que pasar horas, y la confirmación de la abogada sobre la orden de restricción de bienes, para que la verdad se filtrara. La traición no les había causado una ruina financiera total, gracias a mi intervención, pero el golpe emocional fue catastrófico. Mi madre, en un momento de lucidez dolorosa, me miró y me preguntó, ¿por qué nos hizo esto, Leo? No pude responder. Solo pude abrazarla, sintiendo el peso de la traición de mi hermano y la destrucción de la unidad familiar. Mi elección, aunque dolorosa y legalmente correcta, había salvado el patrimonio, pero había roto el corazón de mis padres. El destino de David ahora estaba en manos de la justicia, pero la cicatriz en nuestra familia sería permanente. La demanda civil contra David procedió con rapidez, impulsada por la solidez de la evidencia y el deseo de la abogada de asegurar la restitución. David, enfrentado a la amenaza inminente de la denuncia penal, que ahora incluía el fraude de la doble contabilidad, cedió.
El acuerdo extrajudicial obligó a liquidar sus activos congelados, incluyendo su empresa fallida y el depósito del lujoso apartamento, para devolver la totalidad del dinero robado a mis padres, más una cantidad considerable para cubrir los daños e intereses. La justicia financiera se había logrado, pero a costa de la destrucción total de su vida profesional y social. El impacto en nuestros padres fue duradero. Recibieron de vuelta sus ahorros, que fueron colocados bajo un fideicomiso blindado bajo mi control, pero la fe que tenían en su hijo se había hecho añicos. Mi madre se volvió más retraída y melancólica, y mi padre, antes vigoroso, envejeció rápidamente bajo el peso de la decepción. Me convertí en el pilar inquebrantable, el hijo de la confianza, pero también en el portador de la verdad dolorosa, el que había tenido que señalar la traición. En cuanto a David, el resultado fue la completa alienación. Cumplió su parte del acuerdo forzado, pero se negó a volver a hablar conmigo. Me escribió una última carta, un texto amargo y resentido, donde me acusaba de haberlo traicionado por envidia y de haber elegido el dinero por encima de la sangre. Él se fue del país, escapando del estigma y del fracaso que yo le había impuesto, a su juicio. Yo sabía que estaba equivocado, pero entendía que en su mente retorcida, la verdad era insoportable. Él se había concentrado en mi acción de denuncia en lugar de en su acto original de robo. Yo asumí el rol de cuidador y protector, dedicando mis recursos y mi tiempo a asegurar el bienestar de mis padres, tratando de reparar el daño moral con amor y atención constante. El dilema había terminado con una elección dolorosa: salvé a mis padres de la bancarrota y llevé al ladrón ante la justicia. Pero tuve que vivir con la verdad de que mi hermano era un criminal y con la conciencia de que mi acción había destrozado nuestra familia. A veces, al mirar los ojos tristes de mi madre, me preguntaba si la tranquilidad financiera valía la pena el precio de la paz familiar. La respuesta, dura y clara, era que la integridad no se negocia, ni siquiera con la sangre. Y la única forma de honrar a mis padres era actuar con la honestidad que su hijo mayor les había negado.